¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Sean ustedes bienvenidos a esta semana 21, en la cual en esta ocasión vamos a ver acerca de la encuesta que les envié, ¿no? Aquí está justamente cómo se debió de resolver. Veamos. Bueno, yo les he enviado esta ficha para ver sobre todo cómo lo van a resolver. Ahora, en esta oportunidad vamos a resolverlo, ¿ya? Para ello, tenemos aquí la primera pregunta. Me dice, ¿has percibido alguno de los siguientes hechos de discriminación? Y hay varias alternativas, ¿ya, jóvenes? Eh, con estos datos es lo que vamos a nosotros a rellenar estos cuadros que aparecen aquí, ¿no? Yo ya los he rellenado ya. Aquí lo que tenemos que hacer es justamente agrupar. Miren, ustedes están viendo que yo les he agrupado por color. Por ejemplo, rasgos faciales está de amarillo, ¿no? Religión está de verde, otros de un color celeste, idioma o lengua está de un color plomizo, ¿no? Y así, ¿ya, jóvenes? Por ejemplo, ¿no? En base a los resultados de la encuesta, realiza los siguientes. Completa la tabla de frecuencia considerando los resultados de la encuesta. Realiza un gráfico estadístico distinto para cada caso. Gráfico lineal, gráfico de barras, pictograma, ¿no? Interpreta los resultados obtenidos en base o considerando una de las medidas de tendencia central, media, moda, mediana. Y bueno, en este caso le estoy yo haciendo lo que viene a ser cómo se llenan estas tablitas, ¿ya? Empezamos con la primera pregunta. ¿Y de dónde obtengo los resultados? Solamente de aquí, ¿ya? De estas dos primeras columnas. Por ejemplo, aquí yo tengo idioma y lengua. ¿Cuál es su frecuencia absoluta? ¿Cuántos han sido discriminados según su lengua o idioma? Vamos a ver, lengua o idioma. Aquí 1, 2, 2, 3. Listo. Tengo ahí 3 justamente, ¿ya? 3. Ahora, rasgo facial. Rasgos faciales. A ver, ¿cuánto tenemos por rasgos faciales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí van 10. 11. 11 personas encuestadas han sido discriminadas por sus rasgos faciales. Ahora, veamos religión. Religión creo que hay uno nada más, ¿ya? Es el único que aparece verdecito. Solamente de la primera pregunta. Estos son los resultados. ¿Ya, jóvenes? 1. Discapacidad. Observamos y no hay ninguno que ha sido discriminado por discapacidad, ¿no? No hay, 0. Listo. Otros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Listo. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos de la primera pregunta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí van 9. 10, 11. 11 por 2, 22. Debe haber 22 datos. Y justamente tenemos ahí los 22 datos. ¿Ya, jóvenes? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos obtenido ahí las frecuencias, que es muy interesante para saber nosotros. Con esos datos sobre todo se empieza a trabajar, ¿ya? ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar su frecuencia relativa. ¿Y cómo se determina la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se determina teniendo en cuenta la siguiente expresión, ¿no? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, o sea, trabaja con esto, sobre n. ¿Y quién es n? N es el total de datos que se tiene. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Para cada uno, tenemos que trabajar para cada uno. Por ejemplo, esta es mi frecuencia 1, frecuencia absoluta 1. Este será mi frecuencia relativa 1. Y este de acá será mi frecuencia porcentual 1. El que sigue, será que está en la segunda fila. Mi frecuencia absoluta 2,
frecuencia relativa 2, frecuencia porcentual 2, y así sucesivamente hasta el final, ¿ya? En el total deben de coincidir, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en la frecuencia relativa, cuando yo sumo todos estos valores, me debe dar siempre la unidad. No me debe faltar y tampoco me debe de sobrepasar del 1. En la frecuencia porcentual no debe faltarme, tampoco debo pasarme del 100, ¿ya? Siempre quedará así. Ahora, frecuencia absoluta 1 es igual, o sea, este de aquí, ¿no? Este cuadrito, frecuencia relativa 1, es igual a ¿quién? A la frecuencia absoluta 1, a este entre el total de datos. Ahí está. La primera frecuencia absoluta es 3 y el total de datos es 22. 3 entre 22 tengo 0.1, 36, 36, 36. Observamos que aquí se está repitiendo el 36, ¿no? Si lo expresamos en este caso como un número decimal así en forma abreviada, sería 0,136 periodo. Esta especie de sombrerito que ustedes observan aquí me indica que en sí es un periodo, o sea, el 36 se repite indefinidamente, pero el 1 que está aquí adelante y al cual no le afecta el periodo ya me da la idea de que este es un número decimal, en este caso periódico mixto, ¿ya? En este caso no vamos a tratar de resolverlo, solamente vamos a redondear, ¿ya? Y para ello regresamos aquí. Yo tengo que redondear generalmente hasta la centésima, o sea, después del punto decimal con 2 dígitos, ¿ya? Tengo 0.13, ¿ya? Después del 3 sigue un 6, el 6 por ser mayor de 5 me indica que a este 3 que está delante yo lo tendría que aumentar en 1, o sea, tendría que ser 0,14, ¿ya? 0,14. Pero ¿qué pasa? Ya, yo lo puedo poner aquí 0.14, pero en el momento de hacer la suma no me va a dar justamente la unidad. Después lo vamos a ver, ¿ya? A este de aquí va a haber una pequeña observación, ahí lo dejamos por un momento. La frecuencia relativa 2 sería la frecuencia absoluta 2 entre el total de datos. 11 entre 22 me da 0,5. Es un número decimal exacto, ¿ya? Entonces no tengo nada más que hacerle ahí, se queda ahí tal como está, no tengo que acortar, no tengo que redondear, se queda, como les decía, tal como está. Tengo la frecuencia 2, frecuencia relativa 2, sigo con la frecuencia relativa 3, ¿no? Frecuencia absoluta 3 entre total de datos, frecuencia relativa 3, a ver, frecuencia porcentual 3, 1 entre 22 me da 0.045, 45, 45 y puntos suspensivos, el que se repite es el 45. De igual manera también tengo que, en este caso de el periodo, ¿no? Sobre el 45. Pero al momento yo de redondear voy a tomar solamente 2 dígitos aquí y observo. Tengo los 2 dígitos, este 5, ¿no? La ley dice nada que si la siguiente expresión es mayor o igual que 5, el anterior se aumenta en una unidad, ¿no? Entonces al momento yo de redondear me voy a considerar 0.05, ¿ya? Y lo demás de lo que quedó de la expresión decimal se corta, ¿ya? La frecuencia relativa 4, F4, a ver, F4 tengo 0 entre 22 me da 0. La frecuencia relativa 5 es igual frecuencia por 5 sobre n, ¿no? Frecuencia 5 es 7. 7 entre 22 me da 0.3, 18, 18, 18, ¿no? Idéntico a la frecuencia relativa 3, ¿no?
también hay que redondearlo. En este caso el periodo cae sobre 18, también es un número decimal periódico mixto, ¿no? Y observo aquí, tomo 2 dígitos, observo el que sigue, que es el 8, es mayor de 5, entonces a este 1 le aumento una unidad y queda en 0,32. ¿Ya? Esos datos yo le he puesto acá, esa es la frecuencia relativa. Y aquí vamos a ver, jóvenes, a ver, aquí yo lo había considerado 13, ¿no? Era, en realidad si lo redondeábamos, era 14. Entonces vamos a considerarlo 14, a ver. 14, me debe dar 1, ¿ya? Vamos a sumarlo. Tenemos aquí la calculadora. Tengo 0.14 más 0.5 más 0.05 más 0 más 0.32, ¿no? Ahí está, 0.14, 0.5, 0.05, 0 y 32, ¿ya? ¿Cuánto me da? 1.01. Me pasé en este caso por una milésima, ¿ya? Y como me estoy pasando, yo tengo que ver la manera de que me salga siempre la unidad. No debe pasarse a la unidad. Entonces, a ver, analicemos. Este tiene 3. A ver, ¿quién tiene mayor cantidad y quién tiene menor? No hay iguales. Cantidades iguales no hay. Las frecuencias absolutas son totalmente distintas. El que tiene 1, a ver, el que tiene 1 es la tercera frecuencia. Es chiquitito, sí, bueno, no hay ningún problema ahí. Bueno, otro que sea pequeño es el primero. Entonces, ya, el que tiene 7 es el último, es el grande. Entonces, al que tiene en este caso el primero, que es una expresión algo pequeña, a diferencia del 1, ¿no? Entonces le vamos a dejar tal como estaba, ¿eh? 13, y aquí 13 de igual manera, y nuevamente comprobamos, ¿ya? Me debe dar siempre la unidad 0.13 más 0. Vamos a nuevamente a ver, vamos 0, no, 0.13 más 0.5 más 0.05 más 0 más 0.32. ¿Cuánto me da? 1. Exacto. Ya, jóvenes, entonces ahí me salió el 1. Entonces queda así. Por eso aquí yo he puesto de rojito. Dice, en este caso se trabaja con 0.13 para que sumen 1, o sea, la unidad. Ya, bueno, ya tengo la frecuencia relativa. Ahora la frecuencia porcentual. Bueno, en este caso, para determinar la frecuencia porcentual, aquí tengo la forma, cómo debo hacerlo, ¿ya? Tengo yo que multiplicarlo por 100 a la expresión, a la frecuencia relativa que se obtiene, y de esa manera yo tengo ya mi frecuencia porcentual, ¿no? Entonces, el primero es 0,13 por 100, 13, ¿no? La manera más directa, corren la coma decimal, ¿no? Un espacio, dos espacios, 13. Aquí 0.5, un espacio, me quedé en 5, pero todavía me falta un 0 más. Entonces corro otro espacio, entonces sería 50. Por eso me queda aquí, 50. 0.05, corro de igual manera un espacio aquí y aquí otro espacio, ya, dos ceros, me queda 5. En el 0 no hay ningún problema. Aquí un primer 0 y un segundo 0, 32. Y esos valores los estoy poniendo aquí, lo estoy considerando, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces ya tengo ahí. ¿Qué más? A ver, ya llené mi cuadro, mi primer cuadrito correspondiente a la primera pregunta. Ahora, ¿qué más me falta? Me falta la interpretación. ¿Cuál es la interpretación que puedo hacer? A ver, ¿cuál es la interpretación?
yo podría decir que el 50% de las personas entrevistadas ha sufrido una discriminación por rasgos faciales. ¿Ya, jóvenes? Ahí está, 50%. ¿Ya? Eso puede ser. ¿Ya? Si el 50% de los entrevistados alguna vez ha sufrido la discriminación por sus rasgos faciales. ¿Ya? Aquí tengo la gráfica estadística. En este caso estoy utilizando un gráfico de barras, ¿no? Aquí está justamente el título. ¿Ya? Aquí debería ir el eje X. ¿Ya? Para este lado es el eje Y. Estoy utilizando una gráfica cartesiana, pero en este caso no lo estoy haciendo así. Al final le voy a decir también que hay otro tipo de gráfica, un montón de gráficas, cómo se pueden hacer. ¿Ya? Son figuras planas. Hay también figuras en el espacio que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí yo tengo idiomas. Idiomas 3, rasgo facial 11, religión 1, discapacidad no hay, otros 7. Ya, este es el gráfico que lo representa en este caso a la primera pregunta, ¿ya? A la tabla y a la primera pregunta. Después de esto vemos a la segunda pregunta. ¿Alguna vez has sentido algún tipo de discriminación? Ya, entonces, ¿de dónde saco estos datos? Nuevamente regreso a la tabla principal, pero ya no de la primera pregunta. Ya me olvido todo de lo que es la primera pregunta, ya no tengo nada que ver con la primera pregunta. Ahora voy a la segunda pregunta. ¿Cuántos sí tengo? A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sí, me dicen 13 sí. 13 sí, ¿cuántos no? Bueno, supongo que debe ser 9 para que el total me dé 22. Y el proceso es similar, ¿ya? En la mayoría de los casos yo estoy observando que me salen números decimales periódicos mixtos. Hay que redondearlos. Por ejemplo, aquí yo lo estoy redondeando, ¿no? Con 2 dígitos, ¿sí? ¿Ya? Después del 9 sigue el 0 es menor que 5, entonces queda como 0.59. Aquí, por ejemplo, 0.40, después del 0 sigue el 9, eso indica que yo debo redondear 0.41, ¿ya? Y si me sale también el 1 por el 1, ¿ya? Y acá el 100%. En este caso la gráfica también, pero miren este tipo de gráfica, ¿ya? Y aquí estoy tomando en cuenta el porcentaje, ¿ya? Es un gráfico de barras en 3D, o sea, en el espacio, ¿no? Sí, aquí. Y no para este lado, ¿no? Él sí tiene cuánto, miren, está en 59, ya más o menos por ahí, 59, ¿no? Por acá más arriba, ahí está, 59 más o menos, y el otro tiene 41. Ya, jóvenes, en la tercera pregunta sale también de igual manera del cuadro grande, ya no la de aquí ya. ¿En cuál de las redes has percibido algún tipo de ciberbullying? WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, ¿no? Y esto ya también está contabilizado ya está resuelto acá. ¿Cuántos tengo? Messenger tengo 6, Facebook tengo 11, WhatsApp 4 y Twitter 1. Total 22. Y de la misma forma, como se hace ya. Todo para hallar las frecuencias relativas se hace de la misma forma. Yo le cambio solamente los datos, ¿no? Aquí. Y la porcentual es idéntico, ¿no? 0.27, corro la coma decimal 2 dígitos, 1, 2, 27. 0.5, corro un 5, ¿no? Después del 5, pero me queda un 0 más, tengo que correr otro 0, tengo que colocar un 0 para correr la coma, 50. 0.18, después del 1, un 0, después del 8, el otro 0, me queda en este caso 18. 0.5, un 0, dos ceros, 5%. Y así, ¿ya? Aquí también he utilizado la gráfica de barras. Debería haber sido distinto, lo estoy dejando así. Ustedes ya lo hacen de otra manera, ¿ya? Messenger, Facebook, WhatsApp, Twitter, ¿ya?
Ahora, la cuarta pregunta es donde yo quiero enfocarme más, ¿ya? La cuarta pregunta es acerca de lo que viene a ser peso actual, ¿no? ¿Cuánto es tu peso actual? A diferencia de las primeras preguntas, pregunta 1, 2 y 3, estas son preguntas de variable, en este caso cualitativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo aquí en este caso ya son cualitativas nominal, ¿ya? No lo puedo ordenar, ¿ya? Por eso ya es nominal. Aquí tengo si no, ¿ya? También. En cambio aquí esta es distinta. La pregunta está bien, pero aquí los valores que yo tengo entre 50 y 60, 40 y 50, 50 y 60, estoy hablando de kilogramos. ¿Ya? Esto es variable cuantitativa discreta. ¿Ya, jóvenes? Estas son variables cuantitativas discretas. Aquí también ya lo he seleccionado, ¿ya? Es una variable cuantitativa discreta. A ver dónde está. Aquí. Frecuencia absoluta, ¿no? Ya está el 22. Esto ya les expliqué, ¿no? Cuánto debe salir para que me salga un siempre 1. Frecuencia porcentual. Ya. Aquí quiero ver la interpretación. Según la información obtenida, podemos observar que el 50% de los encuestados mantiene un peso entre los 50 y 60 kilogramos. Estoy hablando con jóvenes de primero y secundaria. Entonces debería ser un peso normal, ¿ya? El 50%. Y ahora la gráfica. En la gráfica, en este caso, estoy utilizando ya el histograma, ¿no? Mira, a diferencia de los anteriores, aquí las barritas están separadas. Aquí no, en el histograma están juntas, ¿ya? Y aquí el primero, por ejemplo, está entre 30 y 40, el siguiente lo toma de 40 y 50, el siguiente es 50-60 y el último es 60-70. ¿Ya? En este caso estoy tomando, son límites, son cantidades límites. Empieza en 30, termina en 40. El segundo empieza en 40 y termina en 50. El que sigue es de 50-60 y así sucesivamente, ¿ya? Pero el último es 60-70. El primero tiene 2, ¿no? Que va de 30-40, 30-40 tiene 2, que va de 40-50 tiene 6, de 50-60 tiene 11 y de 60-70 tiene 3. Listo. Ya. Este es el eje Y, este es el eje X. Aquí van en este caso las cantidades, ¿ya? Y acá también, ¿no? La elevación en este caso, pero no lo estoy considerando acá. 2, 6, 11 y 3. Ahora ustedes observan esta línea que está aquí, ¿ya? Esta línea, esta línea se forma generalmente cuando ya se trabaja mayormente con el histograma. Esa se llama, bueno, el primero, este con cuadritos, se llama histograma. Y esta línea se llama polígono de frecuencia. ¿Ya? La figurita que me forma es un polígono, pero también tiene su otro nombre. Yo lo conozco más como su otro nombre, como se llama ojiva. ¿Ya? Es una de las aplicaciones, se aplica en otras consideraciones, ¿ya, jóvenes? Entonces, aquí sí es totalmente diferente la gráfica a los demás. Aquí, por ejemplo, a ver, cuando es sí o no, pude haber utilizado una gráfica circular, sí, no hay problema. Aquí pude haber utilizado de repente bueno, una gráfica de barras, una gráfica lineal, puede ser solamente líneas, ¿no? En vez de barritas, una línea, otra línea, otra línea y otra línea, nada más. ¿Y jóvenes? En este caso sí no puedo utilizar gráfico de barras, histograma. Se llama histograma, les digo, porque las barritas están juntitas, no están separadas. ¿Jóvenes?
Bueno, acá está el título. Conmigo es todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda o alguna dificultad, no olviden en comunicarme, eh, o dejen su mensaje tanto al WhatsApp personal, WhatsApp del grupo, al Facebook Messenger. Y bueno, también les comunico que ya estoy habilitando lo que es la página de, en este caso, de 1000 aulas, ¿ya? Porque vamos a empezar con las evaluaciones que mayormente son para marcar, ¿ya? Y jóvenes, conmigo sería todo por el día de hoy. Nos vemos ya para la próxima semana. Alguna consulta, algo que tengan en duda, me lo hacen saber, jovencitos. Que tengan un bonito fin de semana y hasta la próxima. Gracias.